Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 3. Recuerden que la idea es hacer las operaciones y hallar la mínima expresión. En este ejercicio entonces tenemos una suma de dos expresiones algebraicas racionales y lo que teníamos que hacer era aplicar los casos de factorización para ver si podíamos simplificar alguna de las cosas. Entonces, en el primer sumando tenemos x cuadrado menos 9 en el numerador y 2x más 6 en el denominador. Por lo tanto, tenemos que observar que en el numerador del primer sumando podemos aplicar uno de los casos de factorización porque tenemos una diferencia de cuadrados. En el denominador podemos aplicar el factor común, porque 2x más 6 es equivalente a tener 2x más 2 por 3. O sea que en cierta manera tenemos un 2 multiplicando acá y un 2 multiplicando acá, por lo cual lo vamos a poder extraer como factor común. En el numerador del segundo sumando, o de la segunda expresión, tenemos un trinomio cuadrado perfecto, por lo cual también lo vamos a poder factorizar. Y en el denominador, al igual que el primer denominador, tenemos para hacer un factor común. Entonces, esos son los casos que tenemos que aplicar para cada uno. Si aplicamos o en realidad, si observamos la diferencia de cuadrados que ocurren en este caso, lo que nos queda es x más 3 por x menos 3 sobre, y en el denominador dijimos de sacar factor común 2. Entonces, si sacamos el 2 como factor común, nos queda x más 3. Más. En el segundo sumando, arriba tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces eso nos daba el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, esto nos queda como x menos 3 al cuadrado. Y en el denominador extraemos o hacemos factor común también de 2. Porque el 4 lo pensamos como 2 por 2 y al 6 como 2 por 3. Por lo tanto, esto nos queda como 2 por 2x más 3. Bueno, tenemos que ver si podemos simplificar. Y efectivamente podemos hacerlo. Tenemos un x más 3 en el denominador y un x más 3 en el numerador. Entonces estos factores los podemos cancelar. De manera tal que el primer sumando nos queda como x menos 3 sobre 2 más, y en el segundo no podemos simplificar nada, así que lo vamos a tener que escribir tal como está. X menos 3 al cuadrado sobre 2 por 2x más 3. Bueno, ahora tenemos que hacer esa suma, y para hacer esa suma de expresiones algebraicas los denominadores deberían ser iguales. Por lo tanto, podemos multiplicar en ambos casos, en ambos denominadores tenemos el 2, pero en este denominador no tenemos el 2x más 3. Entonces vamos a agregar en ese denominador el 2x más 3. Y si lo hacemos abajo, ya lo vimos en los ejercicios anteriores, lo tenemos que hacer arriba. Por lo tanto, si lo pasamos en limpio nos queda x menos 3 por 2x más 3 sobre 2 por 2x más 3 más x menos 3 al cuadrado sobre 2 por 2x menos 3. Bueno, los denominadores ahora son iguales. Entonces podemos hacer la suma de los numeradores. Por lo tanto nos queda x menos 3 por 2x más 3 más x menos 3 al cuadrado sobre 2 por 2x menos 3. Bueno, para poder saber si se puede reducir aún más esta expresión, vamos a tener que desarrollarlo de arriba, es decir, este x menos 3 al cuadrado,
que en principio habríamos aplicado el caso de factorización para ver si se nos iba con algo del denominador, que no ocurrió, vamos a tener que volver a expresarlo de esta manera. Y en este primer término del numerador tendremos que aplicar la propiedad distributiva. Tendremos que hacer x por 2x, x por 3 y después con el menos 3 por 2x y menos 3 por 3. Entonces vamos a escribir lo que nos queda. X por 2x es 2x cuadrado. X por más 3 más 3x. Menos 3 por 2x menos 6x. Y menos 3 por más 3 menos 9. Más x menos 3 al cuadrado, que ya sabemos, porque esto no simplificamos nada, o sea que nos tiene que dar exactamente el numerador que teníamos al inicio en el segundo sumando, es decir, x cuadrado menos 6x más 9. Todo sobre 2 por 2x menos 3. Bien. Tenemos que juntar lo que se puede juntar acá y vemos que nos resulta. Más 3x menos 6x y menos 6x los podemos juntar. Por el otro lado, menos 9 más 9 nos da 0, o sea que esto se nos va. Y 2x cuadrado con x cuadrado también lo podemos juntar. Entonces nos queda 3x cuadrado. 3x menos 6x es menos 3x, menos 6x menos 9. Menos 9x sobre 2 por 2x menos 3. Bueno, en esta parte de acá arriba, en el numerador, podríamos sacar factor común 3x, si lo queremos dejar factorizado. Pero no es porque se nos va a ir con algo de acá. ¿Bien? O sea, ya acá prácticamente lo tenemos. Si lo quisiéramos dejar factorizado, bueno, lo podemos hacer. Sacamos 3x como factor común. Entonces nos queda x en el primer término menos 3 en el segundo sobre 2 por 2x menos 3. Y ese es el resultado del ejercicio número 3. Es decir, ahí tenemos la mínima factorización, o en realidad la expresión mínima a la que hemos llegado aplicando las técnicas de factorización. Vamos a pasar entonces ahora al ejercicio número 4. Continuamos entonces con el ejercicio número 4 que ustedes tienen en los anexos del material de ingreso para la UTN. Es el siguiente, de nuevo, es una suma de fracciones o de expresiones en realidad algebraicas racionales y al igual que lo que hicimos con la 3, aplicar casos de factorización para tratar de simplificar las expresiones y ver qué nos queda finalmente una vez que terminamos de operar. Entonces primero, como hicimos antes, tratar de reconocer qué caso debemos emplear. En el término de arriba, el x cuadrado menos 16 es una diferencia de cuadrados, porque uno puede pensar al x a la cuarta como x cuadrado al cuadrado y el 16 como 4 al cuadrado. Entonces, en este caso estamos frente a una diferencia de cuadrados. En el denominador del primer sumando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, acá vamos a ver que factorizado esto nos queda como el cuadrado de un binomio. En el numerador del segundo sumando, en primera instancia podemos sacar factor común. Porque tenemos 3, 12 y 12. Y el 12, tanto este como este, se puede escribir como 3 por 4. O sea que en todos los términos al menos aparece un factor que es 3. Así que, por lo menos en primera instancia, en este punto podemos hacer un factor común.
Y abajo, en el denominador, tenemos 6x más 12. Y el 12 lo podemos pensar como 2 por 6. Por lo tanto, tenemos un 6 como factor acá y un 6 como factor acá. Así que también es aplicable el factor común. Bueno, entonces ahora procedemos a factorizar lo que podemos. Este primer término, si el numerador es una diferencia de cuadrados, tendrá que quedarnos como x cuadrado más 4 por x cuadrado menos 4. Y en el denominador dijimos que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ese trinomio nos va a quedar como x más 2 al cuadrado. Nos vamos al otro término, donde dijimos, por lo menos en principio, podemos sacar factor común el 3. Entonces, si podemos sacar factor común el 3, nos va a quedar 3 por, en el primer término nos quedará x cuadrado, menos, en el segundo un 4x, y en el tercero un 4. Y en el denominador, habíamos adelantado que podíamos sacar el 6 como factor. Entonces nos quedará 6 por x más 2. Bueno, acá ahora sí podemos hacer algunas observaciones. En primera instancia, podríamos estar simplificando en el segundo sumando este 3 con este 6. Porque ambos son productos, entonces los podemos simplificar. Entonces acá abajo nos queda un 2. Y en este primer sumando, tenemos que identificar que x cuadrado menos 4 nuevamente es otra diferencia de cuadrados. Porque esto es efectivamente x al cuadrado y el 4 es 2 cuadrado. Y se están restando. Por lo tanto, a este primer sumando lo vamos a escribir como x cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2 sobre x más 2 al cuadrado. Más, y acá habiendo simplificado, ya sabemos que este 3 no va más, pero observen que dentro del paréntesis también hay una diferencia de cuadrado. Perdón, también tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos 3 términos y corresponde con un trinomio. Por lo tanto, esta parte de acá, del numerador, la podemos escribir como x menos 2 al cuadrado. Sobre x más 2. Y no nos olvidemos del 2 que teníamos adelante, que estaba multiplicando, que surgió de haber simplificado el 3 con el 6. Bueno, ahora hemos simplificado, o en realidad hemos factorizado todo lo posible. Vamos a tener que seguir simplificando, porque por ejemplo, en el primer sumando, tenemos x más 2 en el numerador, y en el denominador tenemos x más 2 pero al cuadrado, o sea que está 2 veces este factor. Podemos simplificarlo. ¿Qué nos queda entonces? X cuadrado más 4 por x menos 2. Bien, o sea, en el primer sumando tenemos x cuadrado más 4 por x menos 2 sobre x más 2. Más x menos 2 al cuadrado sobre 2 por x más 2. Bueno, si queremos hacer esa suma, bien, entonces la expresión anterior se nos redujo a esto. Bien, hemos incluido el 2 en el numerador y el denominador para poder efectuar la suma y que los denominadores sean iguales. Entonces ahora hacemos la suma efectivamente de esto y nos queda que 2
x más 2 en el denominador, ahora que son iguales. Y en el numerador tenemos 2 por x cuadrado más 4 por x menos 2 más x menos 2 al cuadrado. Bueno, observemos que en el numerador tenemos dos términos y en ambos términos aparece x menos 2, el factor x menos 2. Por lo tanto, lo podemos extraer como factor común. Entonces, si lo extraemos como factor común, nos queda x menos 2 por 2 por x cuadrado más 4 más x menos 2. Todo esto sobre 2 por x más 2. Bien. Esto que tenemos acá dentro lo podemos resolver. Si distribuimos el 2, 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. Dos por más 4 es más 8. Y este más no nos modifica los signos de adentro del paréntesis, así que esto nos queda más x menos 2. Todo sobre 2 por x más 2. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? X menos 2 por 2x cuadrado más x más 6, porque el más 8 menos 2 nos queda más 6, dividido 2 por x más 2. Y ese es el resultado final como la mínima expresión que hemos obtenido para el ejercicio número 4. Bueno, el ejercicio número 5 son todas productos de expresiones algebraicas racionales, así que es un poco más sencillo porque el hecho de que no tengamos que hacer sumas ni restas implica que no tengamos que igualar los denominadores. Simplemente tenemos que ver qué se puede simplificar, qué no, y una vez que logremos hacer eso, juntar o hacer efectivamente los productos y ver qué nos queda. En el primer factor podemos hacer abajo en el denominador, en principio podemos extraer factor común el 7, porque el 28 se puede pensar como 7 por 4. Y en el numerador tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, es posible escribirlo como el cuadrado de un binomio. Entonces eso lo podemos ir resolviendo. El numerador nos va a quedar como x más 2 al cuadrado. Y el denominador, si sacamos factor común 7, nos queda 7 por x cuadrado menos 4. En el segundo factor, tanto en el numerador como en el denominador, lo único que podemos hacer es sacar factor común, un valor. En el numerador podemos sacar factor común el 4 y en el denominador podemos sacar factor común 2. Por lo tanto, numerador, si sacamos el 4, este 12 lo pensamos como 4 por 3. Por lo tanto, nos queda un 3 acá adentro y la x, menos el 28, nuevamente, si yo saco 4, me va a quedar en 7. Sobre. Y en el denominador vamos a extraer factor común 2. Entonces sacamos el 2 y nos queda x y el 6, si lo pensamos como 2 por 3, entonces nos queda el 3. Bueno, nos vamos al tercer factor. En este tercer factor, observemos que tenemos un polinomio que es mayor de grado 2 y que tiene término independiente. Entonces, una de los casos de factorización que podemos emplear es hacer la factorización por Gauss. Pero recordemos que también podíamos hacer, si teníamos un número par de términos, podíamos hacer
factor común por grupos. Entonces, para no entrar en Gauss directo, podemos probar si la factorización por grupos no sirve, entonces es un poquito más fácil. Para hacer el factor común por grupos, debíamos agrupar. Bien, entonces, si yo agrupo los primeros dos términos y los últimos dos, haciendo un cambio importante, porque acá tenemos un signo menos. Este menos me cambia los signos que tengo dentro del paréntesis, porque al quedarme por fuera de mi paréntesis, yo antes tenía menos x menos 3. Pero si dejo el menos afuera, este me tiene que ser x positivo, para que con este menos vuelva a ser negativo, pero el menos 3, ahora este menos que le corresponde al 3 tiene que estar en más, tiene que ser positivo. Entonces, este lo vamos a cambiar por un positivo. Y entonces ahora vemos que en el primer agrupamiento que hemos hecho, podemos extraer factor común la x al cuadrado. Entonces, si en ese primer grupo yo saco la x al cuadrado, me queda x más 3. Menos, y el segundo grupo también me quedó x más 3. Recuerden que el menos lo cambiamos por el más. Entonces acá también nos quedó x más 3. Todo sobre x más 1, porque ya en el denominador no puedo hacer nada. Bueno, esto todavía no lo hemos terminado, porque al existir todavía este menos en el medio, no está factorizado. Recordemos que la idea de factorizar es escribir como un producto. O sea que acá debemos hacer algo más. En este primer factor tenemos una diferencia de cuadrados en el denominador. Es decir, sacamos factor común el 7, pero nos restó una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esta diferencia de cuadrados la vamos a resolver ahora. Dejamos el numerador como está, o sea, como x más 2 al cuadrado, sobre 7 por, y esto al ser una diferencia de cuadrados nos va a quedar como x más 2 por x menos 2. Bueno, en el segundo factor podemos simplificar el 4 con el 2, porque ambos están multiplicando, así que es posible sacarlos, este queda en 1, esto queda en 2, y esto nos resulta entonces 3x menos 7 sobre x más 3. Los paréntesis los podríamos sacar porque ya no tenemos factores adelante, pero bueno. Y ahora volvemos al tercer factor que todavía no habíamos terminado. Tenemos entonces dos términos y en esos dos términos aparece x más 3 en ambos. O sea que yo puedo extraer factor común ahora ese x más 3, así que lo vamos a hacer. Si sacamos factor común x más 3, en el primer término, si sacamos este, nos queda x cuadrado menos, respetamos el signo, y como acá hemos sacado todo el término completo, entonces un 1 sobre x más 1. Bien, vamos a ver qué ya podemos ir sacando y eliminando. En el primer factor tenemos un x más 2 al cuadrado, pero en el denominador también nos aparece al menos un x más 2. Entonces lo que vamos a hacer es simplificarlos. Vamos a sacar el que está en el denominador con uno de los que está en el numerador. Además, este x más 3, que está en el segundo factor en el denominador, aparece en el numerador del tercer factor. Observen que tenemos x más 3 acá y x más 3 acá. Y son todos productos, así que podemos sacarlos. Bien. En esta primer multiplicación, si ya lo ponemos todo junto, nos queda x más 2 por 3x menos 7
Perdón, ¿no? Acá yo me olvidé un 2, el 2 que estaba acá, no lo arrastré y no lo puse acá. Lo vamos a agregar acá. Sobre 7 por x menos 2. Bueno. Por. Y acá, en este otro término, en este otro factor, perdón, observemos que en el numerador también obtenemos una diferencia de cuadrado. Tenemos x cuadrado menos 1, y el 1 lo podemos pensar como 1 cuadrado. Entonces, ahí arriba tenemos x más 1 por x menos 1 sobre x más 1. Aparece el x más 1 tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto los podemos simplificar. Y ahora sí, la operación completa de todo esto nos va a quedar 2 por x más 2 por 3x menos 7 por x menos 1 sobre 7 por x menos 2. Y ese es el resultado final del ejercicio número 5. Podríamos hacer las distributivas y escribirlo como polinomio. La verdad que mucho sentido no tiene porque ya más chico no lo vamos a hacer. El que quiera puede tomarse la molestia y hacer todo el desarrollo. Pero ya no podemos simplificar más, así que ahí nos queda terminado el ejercicio. Y pasamos entonces al ejercicio número 6. Bueno, vamos con el último ejercicio por lo menos de este video, que es el ejercicio número 6. Voy a resolver primero lo que está entre paréntesis, es decir, la suma, y después ese resultado vamos a hacerlo con la multiplicación. Nuevamente tenemos una suma, por lo tanto, lo que tenemos que lograr para poder hacer la suma es obtener los mismos denominadores. Vamos a factorizar y observemos que lo único que podemos factorizar es el denominador del primer sumando. En el resto no podemos factorizar nada. Entonces procedemos a hacer eso. El numerador del primer sumando queda igual. Y en el denominador, el x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, porque yo el 4 lo puedo pensar como 2 elevado a la 2. Entonces nos queda x más 2 por x menos 2 más 5 sobre x más 2. Bueno, para que los denominadores sean iguales, en este sumando me falta x menos 2. Entonces lo vamos a agregar. Vamos a agregar un x menos 2 en el denominador y un x menos 2 en el numerador. Entonces ahora sí podemos efectuar la suma. Nos va a quedar 18 menos x más 5 por x menos 2 sobre x más 2 por x menos 2. Bueno, en el numerador debemos trabajar un poco. Bien, vamos a distribuir el 5, el 5 que está multiplicando, lo vamos a distribuir. Entonces esto nos queda 18 menos x más 5 por x más 5x más 5 por menos 2 menos 10. Todo sobre x más 2 por x menos 2. El numerador podemos juntar. Podemos juntar el 18 con el 10 y el menos x con el más 5x. Entonces hacemos esas operaciones. Menos x más 5x es 4x. 18 menos 10 es 8, positivo. Y abajo nos queda x más 2 por x menos 2. Bien, observemos que en el numerador de esa expresión que nos quedó, podemos extraer factor común 4.
porque el 8 lo pensamos como 2 por 4. Entonces, si sacamos factor común 4, nos queda x más 2 sobre x más 2 por x menos 2. Entonces, ahora sí, simplificamos este x más 2 con el x más 2 del denominador y nos queda 4 sobre x menos 2. Este es el primer resultado, digamos, o no sé si primer resultado, pero por lo menos la simplificación o el resultado de haber efectuado esta suma. Todavía nos resta hacer el producto. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar este resultado que obtuvimos de la suma acá y empezar a trabajar con el factor para poder hacer la multiplicación. Continuamos entonces. La suma que teníamos en el paréntesis se nos redujo, una vez que efectuamos la misma, a 4 sobre x menos 2. Y debemos multiplicarla por esta expresión. Esta expresión también podemos factorizarla, entonces lo primero que debemos hacer es tratar de hacer esa factorización. Arriba podemos sacar factor común el 3, porque tenemos 3 en ambos términos. Y abajo podemos identificar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a escribir de esa manera las dos expresiones. Numerador, saco factor común 3, me queda x más 1. En el denominador tenemos un trinomio cuadrado perfecto, entonces nos queda x más 1 al cuadrado. Bueno, observemos que tenemos x más 1 en el numerador y tenemos dos veces x más 1 en el denominador. Por lo tanto, podemos cancelar uno de estos con uno de los de abajo. Y si hacemos el producto, nos queda 12 sobre x menos 2 por x más 1. Ese es el resultado final, entonces, del ejercicio número 6. Fin de este video. Después seguiré subiendo otros más.